Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Qué tal, hermanos? En esto que les voy a hablar un poco sobre el controvertido nuevo producto que ya se abre esta semana, que es Maze of Millennium. Bueno, se ha estado hablando mucho, lo he visto en muchísimos creadores de contenido, sobre todo el precio, ¿no? Que llegan a alcanzar algunas de las cartas que van a salir aquí, que prometen ser jugadas en los decks meta, que van a ser los decks fuego, obviamente. Pero yo no les voy a hablar de la gran mayoría de cartas que, de las que hablan todos. Todos sabemos cuáles son las cartas por las que todo el mundo va a perseguir a como dé lugar. Pero precisamente por eso, bueno, y como ustedes sabrán, si han visto más o menos mi contenido los pilares de este canal son el deck Dark Magician, Cyber Dragon, el deck Red Eyes, también es Crystal Beast, un deck que juego y aprecio mucho. Y también el deck Dogmática, que por cierto hay un objetivo muy interesante aquí. Y bueno, sin más, que permítanme mostrarles las cartas. Por cierto, bueno, esta carta no tiene nada que ver con ninguna de nuestras estrategias, pero sí es una carta que me gusta muchísimo, sobre todo al ser también un fan de 5Ds, el John Warrior. Esperemos y bueno, aprovechando la situación de que los jugadores Labyrinth y los jugadores Snake Eyes van a estar matándose por algunas de estas cartas. Estas tienden a ser eh, ignoradas hasta cierto punto. Me parece que también es algo a considerar. Y bueno, vamos a comenzar. También en algún momento me gustaría armar el arquetipo del Flame Swordsman, sobre todo tratándose un deck de Joy, uno de mis personajes favoritos. Pero de momento me parece que no es buena idea adquirir esas cartas, por lo menos de momento. En, Respecto a la fusión, he estado viendo que algunos la llaman como un objetivo de Super Poli. Como pueden ver, pide un deck dragón, perdón, un monstruo dragón y un guerrero tipo fuego. Que en este formato sí van a ser monstruos que van a ser bastante fáciles de ver en campo. Pero me parece que no tiene una utilidad mucho mayor, por lo cual no me parece que sea una gran idea, por lo menos adquirirla como staple. Quizá como colección es algo totalmente diferente. Y la primera carta de la que quiero hablar es el Eye of Illusion. Vamos a leer su efecto. Es si tú controlas un monstruo, ilusión o lanzador de conjuros, Spellcaster, activas uno de los siguientes efectos. Tu monstruo, ya sea Illusion o Spellcaster, no puede ser destruido por batalla este turno. Durante el turno del oponente, selecciona un monstruo boca arriba que tu oponente controle y toma control de él hasta la fase final. Este me parece un efecto muy potente porque es precisamente la razón por la que Enemy Controller es un staple tan recurrente y este no tiene costo, parece. Es una carta que en verdad aún, a pesar de que, bueno, yo tengo más o menos planeado incluirlo en el deck de Magician, sí puede tender a ser un staple muy importante. Y cuando un oponente declara un ataque, selecciona un monstruo boca arriba que tu oponente controle, excepto el monstruo atacante, cambia el objetivo al otro monstruo durante el cálculo de daño. Es, bueno, me parece una carta muy interesante. Esperemos no vaya a tener un precio tan alto, pero me parece que sí. Y esta es de las cartas que yo tomaría en preventa, que bueno, normalmente no es nada recomendable, pero yo sí deseo hacerme de esas cartas por lo menos, porque yo creo que sí van a tender a aumentar conforme pasen los meses. Quizá a 15 días de que haya salido este, este producto, sí tiende a bajar un poquito, que es el tiempo en el que yo la tomaría. Y bueno, continuamos también. Eh, Estas son las muy citadas Bonfire, de las que todo el mundo está hablando. Si me preguntan a mí, la verdad es que, bueno, no creo que valga la pena los precios que están manejando, que son arriba de $80, me parece una locura. Pero bueno, ya me parece que el juego está en ese punto, ¿no? En el que los staples alcanzan eso. Este me parece una carta a tener en consideración. La verdad es que no le veo, bueno, de pronto no le veo un deck al que podríamos aplicarla, pero sí me gusta tener por lo menos estos monstruos sincros genéricos.
Y bueno, vamos a leer su efecto. Dice, la primera vez que esta carta fuera a ser destruida por el efecto de una carta, no es destruida. Una vez por turno, durante la fase de batalla, un quick effect, puedes descartar una carta, ese es el costo. Esta carta gana ataque igual a la mitad del ataque de todos los otros monstruos que controles. Después pones un contador en esta carta. Por el resto de este turno, tu oponente no puede seleccionar monstruos para ataques excepto este. Si esta carta con un contador es destruida por batalla, destruye todos los monstruos de tu control. No es una carta tan útil, o sea, tampoco es como que deban salir a buscarla, pero es interesante mostrarla. Y continuamos. Esta es una carta que yo creo que va a terminar en la pija, en el montón de cartas que nadie quiere. Y a mí me parece que podría tener una aplicación en algún momento en el deck Crystal Beast. Permitan explicarles por qué. Se llama Ashoka Pillar. Y su efecto es, si esta carta es invocada, puedes añadir una carta de equipo de tu deck a tu mano. Después, si esta carta está en posición de ataque, cambia la posición de defensa. Tú puedes usar este efecto una vez por turno. Si esta carta es destruida por batalla o por efecto, tomas 2000 de daño, que es el lado negativo. Pero esta carta sí le veo una aplicación en el deck Crystal Beast, porque ¿qué carta de equipo tenemos en estos momentos que es súper potente en ese deck? Obviamente es la Golden Rule. Esta es un buscador natural de un equipo genérico, no necesariamente esa, pero tratándose también de un nivel 3 y como el Carbuncle es un monstruo a su vez también nivel 3, es una carta por la que yo personalmente sí voy a estar adquiriendo a las 3 copias, ya que también nos da acceso al motor de los Armored. En algunas repeticiones se los voy a mostrar más adelante, pero sí me agrada bastante para que lo tengan en consideración. Continuamos con la siguiente. Bueno, va a tener una edición en Collector, el Infection Posking. Esta carta, siendo un rango 8 con un efecto potente, genérico, va a tener un costo importante, por lo cual les recomendaría esta, si la quieren adquirir, yo sí les recomendaría hacerlo lo más pronto posible. Vamos a leer su efecto. Una vez por turno, durante la standby phase, tú puedes acoplar una carta del cementerio de tu oponente a esta carta como material. Tú puedes usar cada uno de los siguientes efectos de esta carta una vez por turno. Si esta carta es invocada de forma exit, o sea con los materiales, los monstruos de nivel 8, puedes mirar el extra deck de tu oponente y enviar una carta al cementerio. Tú puedes desacoplar un material de esta carta. Después selecciona una carta que tu oponente controle, destrúyela. Y si fue destruido un monstruo boca arriba, inflige daño a tu oponente igual a la mitad del ataque que tenía en el campo. Es una carta que va a haber mucho juego competitivo, obviamente por el motor o motor Horus, pero a mí me gustaría muchísimo jugar esta carta en el deck Dogmática. Obviamente tiene una aplicación incluso para ser convocada, ya que hay muchos monstruos de niveles 8 en ese deck, pero sí, sin duda es una carta bien interesante que va a tener un montón de aplicaciones. Si son usuarios además del engine de Horus, es una carta que me parece que tienen que adquirir. Continuamos con esta carta, el Photon Delta Wing. Esta carta me parece que podría llegar a tener alguna aplicación en el deck Cyber Dragon. Obviamente no estamos seguros, no lo sé, pero vamos a leer su efecto. Si esta carta es Normal Summon, podemos hacer Special Summon a otro Photon Delta Wing de tu mano o deck en posición de defensa. Por el resto de este turno no podemos hacer invocaciones excepto Light Monsters. Tu oponente no puede declarar un ataque mientras controles otro Photon Delta Wing. Es una carta bien interesante que, obviamente tratándose de una máquina y una máquina luz, tiene una sinergia casi automática con el deck Cyber Dragon. Habrá que hacer algunas pruebas. Obviamente su deck hogar es el deck Photon,
Pero sí, sin duda también me gustaría adquirir una tercia de estas porque podríamos llegar a jugarla en alguna versión de Going Fierce de Cyber Dragon. Sí estaría interesante. Esta carta, bueno, solo que les quería mencionar, yo personalmente sí tengo el motor este del Armor. Es una carta de soporte para ese motor, si son usuarios de él. De hecho, hay una versión en la de Crystal Beast que aún no les he mostrado y les voy a mostrar dentro de poco, que los utilizan, son un engine potente de disrupción. Y bueno, solo mencionarles que también viene una pieza de soporte por si los tienen. Ahora continuamos con esta carta. Esta carta, bueno, vamos a leer su efecto. Es el Earthbound Prisoner Stone Sweeper. Si esta carta, si hay una carta, perdón, en la zona de cartas de campo, podemos hacer Special Summon a esta carta desde la mano. Podemos hacer únicamente Special Summon a una de estas cartas de esta forma, una vez. Podemos descartar una carta, añadir un nivel 3 o menor Fiend Tuner de nuestro deck a nuestra mano y por el resto de este turno, eh, perdón, también no podemos hacer Special Summon del extra deck por el resto de este turno, excepto fusiones o sincros. Tú puedes usar este efecto una vez por turno, el de esta carta. Es un Hard Ones, perdón. Esta carta me parece podría llegar a tener alguna implicación en alguna variante del deck Red Eyes. Y yo sé que me van a decir que demonios les estoy hablando, pero de hecho cuando saque el último profile me van a entender por qué les menciono esto. Yo creo que no van a ser cartas costosas, por lo que si hay oportunidad también, bueno, yo personalmente voy a adquirir una de estas. Continuamos con esta carta que me parece si va a tener muchísimas personas que la vayan a estar buscando. De hecho, Vic hizo un video excelente sobre ella. Les recomiendo que lo vean para que entiendan bien su aplicación y sus implicaciones también. Yo también, bueno, esta carta para mí me parece que va a ser algo similar a lo que fue la Duality, que todo el mundo pensaba que era una carta que iba a ser prohibida una semana después de que fue anunciada, pero yo creo que no va a tener tanto juego competitivo, aunque aún así sí me gustaría adquirir algunas simplemente por el potencial que tienen. No, ni siquiera vamos a hablar de la Transition Roadback, todo el mundo sabe que esa carta sí, yo creo que le va a dar una ventaja injusta a los jugadores Labyrinth o a incluso Tier Elements que pueden aprovecharse del Exit Beatriz y tirarla al cementerio. Y me parece que esto fue todo en cuanto a las cartas que tienen aplicación en nuestros decks, en los decks. Y bueno, lo demás son las reimpresiones del deck Rescue Ace. Y sí, me parece, esto fue todo. Si se me está yendo algún objetivo, por favor háganmelo saber en los comentarios. Si ustedes juegan alguno de estos decks que les muestro tanto en el canal y que me gustan tanto, por favor me lo hacen saber. Muchas gracias por ver este video.